Entonces, les decía, teníamos las zapatas y la zapata corrida y las bases se llaman fundaciones superficiales. Y después otro tipo de fundaciones son las fundaciones profundas, que ahí tenemos pilotines, pilotes, cilindros de fundación o pozo romano. Todos estos funcionan y se calculan prácticamente de la misma manera, ¿sí? Pero el trabajo es similar en todos. Entonces, ¿cómo sería un pilote? ¿Sí? Nosotros tenemos que los pilotes empiezan a usarse cuando la carga que nosotros tenemos es tan grande que no podríamos hacer bases. Entonces tenemos que ir a resistencias de suelo más grandes, yéndonos más abajo en profundidad. ¿Y qué es lo que hacemos? Empezamos a hacer un tipo de fundación, normalmente es un cilindro, ¿sí? Se excava en la tierra y después se llena con hormigón y armadura mayormente. Hay algunos casos que directamente se pone hormigón sin nada hasta una cierta altura y después se colocan unas armaduras acá arriba para refuerzo de la carga concentrada, por ejemplo, de la columna que vendría acá arriba. ¿Cómo funcionan este tipo de fundaciones? Va a tener la resistencia antes, en realidad no antes, en las bases la resistencia es pura y exclusivamente por el apoyo de la superficie que tiene la base con el suelo. Acá se divide en dos la resistencia de estos elementos. Se va a dividir en lo que resiste por punta, ¿sí? Lo que apoya este cilindro, o sea, esta área en la punta, ¿sí? Más lo que resiste se dice por fuste, o sea, todo lo que es la fricción que va a haber en toda la altura del pilote, toda la vuelta, todo este perímetro que roza con la tierra en toda la altura, ¿sí? Se le llama resistencia por fuste. Entonces, lo que soporta un pilote, pilotín, pozo romano se llama, o cilindro de fundación, ¿sí? La resistencia total va a ser igual a lo que resiste por punta más lo que resiste por fuste, que era la fricción que hay entre el roce, entre el hormigón y la tierra en toda la altura del pilote. En algunos casos, la gente que se dedica a hacer estudio de suelo nos dice, mira, en el primer metro hay que despreciar la resistencia por fuste porque no soporta mucho, entonces hay que tomar del metro para abajo en toda esta altura. Bien, entonces, vamos a ver, ¿cuál es la resistencia por punta? Resistencia por punta. A nosotros, la gente que hace, o los especialistas de estudios de suelo, cuando hacen, nos pasan a nosotros la resistencia de este suelo, cuando vamos a hacer un cálculo, nos va a dar como dato, ¿sí? Dato del estudio de suelo, dato es
sigma P, tensión de punta, sigma F, que es tensión de fuste, de resistencia de fuste. Vamos a suponer, por ejemplo, tensión de punta, 100 kilos por centímetros cuadrados. Voy a suponer que estoy dimensionando lo que se llama un cilindro de fundación, que es algo más grande, y es lo que estamos usando, acá en La Plata, por ejemplo, en el 99% de los edificios que calculo por lo menos en La Plata, se resuelven con este tipo de fundación, de cilindro de fundación. Y una resistencia promedio anda en los 100 kilos por metro cuadrado, y después tensión de fuste anda en el orden de los 2 kilos promedio, más o menos, como para tirar un número, ¿sí? Por centímetro cuadrado. Entonces, una vez esto, que es el dato que nos da a nosotros el estudio de suelo, la resistencia por punta sería el área de la punta del cilindro por la tensión que resiste por punta. Déjenme 2 segundos y me fijo si encuentro, a ver, un estudio de suelo rápidamente, para mostrarles cómo. Profe, Sí. en La Plata para muros, ¿qué fundación se suele usar? Todo depende de las cargas que tengas, y el lugar. Hay lugares que son muy blandos, entonces tenés que hacer una especie de zapata corrida, media grandecita. En otros casos puedes usar pilotines. Cada lugar es distinto, cada obra va a ser distinta, no hay una fundación para exclusiva. Decimos, bueno, en una casa la fundación va a ser tanto. No, puede variar. Puede Claro. variar, depende del lugar, los suelos van variando. Claro, no, yo pensé que como que el suelo, digamos, era más o menos igual en toda la zona de La Plata. No, no. De hecho, a veces ha cambiado el dato del suelo de un lote a otro. 2 lotes pegados ha cambiado. Me pasó una vez que querían hacer un edificio con un estudio de suelo del edificio de al lado, y le dije que no, y por suerte no se hizo, porque justo por ahí, antiguamente, según lo que dijo el estudio de suelo, era todo un relleno, porque antiguamente había pasado un arroyo, quizás hace 100 años, y el suelo era muchísimo más blando que lo que tenían como dato del estudio de suelo. Entonces, acá encontré un estudio de suelos, esperen que les muestro. Bien, este es un estudio de suelo, un edificio de calle 38-11-12, ¿sí? Bueno, hacen toda una secuencia de cómo hacen el trabajo, qué datos da, el tipo de suelo, compacto, no compacto, depende a cada profundidad. Un dato a tener siempre en cuenta es el nivel freático, o sea, la napa de agua a qué profundidad está, porque eso a veces complica las fundaciones que estamos pensando. Entonces hay que modificar las fundaciones para que no se complique, para no estar, suponete, con una pala por debajo del agua, si tenemos que excavar. ¿Sí? Entonces acá nosotros nos dan las conclusiones. Nos dice, cilindros
apoyados a 5,5 metros de profundidad, ¿sí? Con las siguientes cargas. 90 toneladas por metro cuadrado. Este les había dicho por centímetro cuadrado, perdón, son 1,2, en realidad son toneladas por metro cuadrado. Les estaba dando mal estas unidades. Ahora las corregimos. Entonces, fíjense que 90 toneladas por metro cuadrado y de fricción lateral media, o FDS, de lo que sería de fuste, 1,2 toneladas por metro cuadrado. Vamos a modificarlo esto, así no queda tal cual este estudio de suelo. En toneladas por metro cuadrado, toneladas por metro cuadrado, ¿sí? Después nos da un croquis de ubicación de dónde se hicieron los pozos para sacar esos datos. Una planillita de cómo, de los distintos valores, pero no perdamos tiempo en esto. Esto está bueno, pero no perdamos. Estos son los datos del suelo a medida que va bajando la resistencia. Hay valores que se llaman límite líquido, límite plástico, que son datos del suelo que, bueno, no perdamos tiempo en esto ahora nosotros. Entonces, acomodemos estas unidades, que las estaba poniendo mal ahí. Denme un segundito y volvemos a la pizarra. Entonces, esto son toneladas por metro cuadrado. Tonelada por metro cuadrado y tonelada por metro cuadrado. Cuadrado. Parece cúbico eso, pero no es cúbico, es cuadrado. Lo quiero corregir y me queda cada vez más feo. Ahora sí. Bien, entonces, tenemos los datos del estudio de suelo similares a los datos que tenía ahí en ese edificio de calle 38 de La Plata. Entonces, resistencia por punta. ¿Qué tengo que hacer? El área de la punta del cilindro por la tensión que resiste por punta. Entonces, vamos a suponer un cilindro. Los que son cilindros de fundación, o lo que se llaman pozos romanos, se hacen a mano, ¿sí? Se puede hacer con máquina, o sea, se hacen a mano o con máquina, pero la realidad es que el gran porcentaje de los edificios que yo estoy calculando en La Plata y algunos otros por otros lados también, lo terminan haciendo a mano, porque realmente lo hacen rapidísimo, es mucho más cómodo que meter una máquina. La máquina contra las medianeras no puede hacer bien los pozos, entonces los tiene que alejar. Entonces a mano lo hacen directamente donde va, y como decía, el estudio del suelo decía 5,5 metros la profundidad, y la napa estaba a 8 metros, o sea, ni siquiera hay problema con que empiece a llenarse de agua el pozo por la napa freática. Entonces tranquilamente se hacen a mano a 5,5 metros. Si encuentro un videíto, tenía un videíto de cómo estaban haciendo los pozos a mano, mostrando cómo lo estaban haciendo. Bueno, entonces, por resistencia por punta, vamos a tener el área de este cilindro. Vamos a suponer, como les decía, se hacen a mano. ¿Qué les quiero decir con eso? Que el diámetro mínimo de este cilindro o pozo de fundación va a ser 80 centímetros de diámetro mínimo, si no, no puede entrar una persona a trabajar. Entonces, vamos a suponer el diámetro mínimo, ¿sí? 80 centímetros. 80. Vamos a ponerlo en metros, 0,80 metros. La altura que decía el estudio del suelo,
5, 50, pongamos 6 en promedio, es más o menos la profundidad que estamos haciendo la mayoría de los pozos romanos. El promedio más o menos anda en los 6 metros. Entonces tenemos, vamos a ver, ¿cuánto resiste un cilindro de fundación de 80 centímetros de diámetro a 6 metros de profundidad con estos datos de estudio de suelo? Entonces, la resistencia por punta, ¿qué va a ser? Va a ser el área de la punta, o sea, es el área del círculo que genera este pozo, entonces va a ser pi por radio al cuadrado, o lo mismo, o lo que es lo mismo, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Pero che, me queda esa patita ahí que parece al cubo y no quiero que se equivoque. Diámetro al cuadrado sobre 4 por la tensión de punta. O sea, es el área por la tensión. ¿Sí? Entonces, hagamos la cuenta de esto. Buscamos cálculo. Perdí la calculadora. Entonces tenemos pi por diámetro al cuadrado 0,8 por 0,8 elevado al cuadrado, digamos, dividido 4. Eso es el área, que es 0,5 metros cuadrados, por la tensión de punta que resiste el suelo a esa profundidad, a los 6 metros, por 100. Por 100. O sea, tenemos 50. Este resultado a nosotros nos da 50, ¿cuánto decía? 50,3 aproximadamente toneladas. ¿Sí? Por punta resiste 50,3 toneladas. Ahora, por fuste, la resistencia por fuste, o lo que es la fricción, todo alrededor del cilindro, lo que hace al roce entre el hormigón y el suelo, la tensión, la resistencia por fuste va a ser el área, lo mismo, es área por tensión. Pero ahora, ¿cuál es el área que hace todo el roce a todo lo largo? ¿Qué sería? El perímetro por la altura. O sea, perímetro, toda la vuelta del cilindro. ¿Cómo era el perímetro? Pi por diámetro. ¿Sí? Perímetro es pi por diámetro. Por la altura, pongamos h, que son los 6 metros, por la tensión de resistencia por fuste. Hacemos la cuenta. Pi por diámetro, o sea, por 0,8, por la altura, que son 6 metros, por la tensión de fuste, 2 toneladas por metro, por 2, eso nos da a nosotros 30,1 toneladas. Conclusión, ¿cuánto resiste este cilindro de fundación? Es la suma de estos dos. O sea, la resistencia total va a ser, sumamos 30, entonces tenemos 80
6,4 toneladas sería lo que resiste este cilindro de fundación o pozo romano con 80 centímetros de diámetro a 6 metros de profundidad. ¿Sí? Bien. Es una introducción a cómo funciona este tipo de fundaciones, porque por ahí van a tener preguntas, ¿qué es una fundación profunda? Bueno, por lo menos saben de qué estamos hablando. Una fundación muy común que se hace en vivienda, por ejemplo, son los famosos pilotines. Bueno, tengan en cuenta que los pilotines, ¿sí?, no tienen una resistencia más grande, que está entre 2 y 4 toneladas, lo que normalmente soporta, por lo menos la mayoría de todos los pilotines que yo calculé, anduvieron en ese orden, como un máximo de pilotines comunes, ¿no? De 25 centímetros de diámetro a 1 metro y pico, 2 metros de profundidad, que es lo que puede llegar a ser un albañil en obra sin ningún tipo de llamar a una máquina para que haga el pilotín, digamos, haciéndolo a mano, lo máximo que pueden hacer son 25 centímetros. Entonces son pilotines que los que yo calculé no soportaban más de 4 toneladas. Entonces, si ustedes llegaran a hacer una vivienda en 2 plantas, quizás a veces por una columna está bajando en una vivienda en 2 plantas, algo muy normal, puede ser que esté en el orden de las 10 toneladas. Quiere decir que no lo soporta un pilotín. O sea, un pilotín puede andar muy bien cuando de esas características, hecho a mano, ¿no? Después se pueden hacer a máquina de 30 centímetros de diámetro por lo menos, a 2 metros y pico, 3 metros de profundidad, y ya tienen un poco más de resistencia. Pero los hechos a mano muchas veces no resiste digamos, no resiste para una vivienda de 2 plantas, salvo que hagan un montón de pilotines, uno pegado al lado del otro, pero por lo general el que hace con pilotines se pone un pilotín cada 1,5 metros, 2 metros, digamos, es lo que se hace normalmente, y no lo soportaría por lo general para una vivienda de 2 plantas. Salvo que esté calculado, bien predispuesto, es decir, bueno, yo pongo al lado de una columna 3, 4 pilotines para que me soporte esa columna, se tiene que hacer como una especie de cabezal, se llama cabezal, en el cual apoyan una columna, y de esa columna hay 3 o 4 pilotines que están resistiendo a esa columna. Entonces sí, si por la columna baja 10 toneladas, yo tengo 4 pilotines y me estarían resistiendo más o menos esa columna. Pero ya es otro trabajo, hay que armar, pues, como les digo, esa especie de cabezal para que haga la distribución de la carga que viene por las columnas hacia los 4 pilotines que tendrían que soportar esa columna. O sea, si yo hago un dibujito visto de arriba, por ejemplo, tendría que ser una especie, vamos a suponer, una columna que necesita 4 pilotines. Bien, la columna está acá en el medio, visto desde arriba, y bueno, yo voy a tener que poner un pilotín acá, un pilotín acá, un pilotín acá, otro pilotín acá, con una estructura así tipo de transición, con un espesor importante. No puede ser esto como una losita de 10 centímetros, ¿sí? Por lo menos, depende de la carga que venga, por lo menos 30 centímetros, de ahí para arriba, para distribuir la carga que viene por esta columna en estos 4 pilotines. Y después, de acá para arriba, 80 centímetros, ¿sí? Fíjense que en 80 centímetros de este cilindro de fundación estamos en 80 toneladas, y bueno, en un edificio normal, tradicional, estamos entre las 100 y pico, y después si son 200 toneladas empezamos a agrandar el diámetro del cilindro. Unas recomendaciones que hacen que la relación que hay entre el diámetro y la longitud no sea, les busco el estudio de suelo para que vean cómo dice,
muestro, ¿dónde estaba este solo? Acá. La relación altura-diámetro siempre sea mayor a 5, o sea, no puede ser un diámetro totalmente grandote o sea, no puede ser de 5 metros de diámetro por 5 de profundidad. ¿Sí? Fíjense, para que la altura-diámetro sea mayor a 5, el diámetro de este pilote tiene que estar en 1 metro y pico como máximo de diámetro para que se mantenga esta relación. Bueno, dejamos acá esto, así pasamos a otro tema, pero por lo menos cerramos para que tengan una idea de lo que es una fundación profunda.